Guerra de Vietnam. Resultado de la Conferencia de Ginebra, 21 de julio de 1954, se determina concluir con la hegemonía francesa en la península, originando transformaciones en este espacio geográfico. Se reafirma la independencia de Laos y Camboya y en el caso de Vietnam, ante las diferencias y conflictos internos, se establece un convenio de armisticio o tregua para la suspensión de hostilidades. De esta forma se crean de manera provisional dos estados, Vietnam del Norte bajo el liderazgo de Ho Chi Minh y Vietnam del Sur, dirigida por el emperador Bao Dai, separados por el paralelo 17 grados, quedando la franja del territorio bajo la custodia de una comisión internacional conformada por India, Canadá y Polonia. Asimismo, se acordó la celebración de elecciones libres en las dos zonas de julio de 1956, bajo la supervisión de una comitiva internacional con los objetivos de constituir un gobierno único y reunificar los territorios de la otra parte norte y sur de Vietnam. Muy buenos días, tardes y noches a todos los que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Estas son las noticias del momento y son urgentes. En este momento nos dan a conocer que la guerra de Vietnam por fin ha terminado. Pero, ¿qué es la guerra de Vietnam? Es uno de los peores conflictos que hemos enfrentado en esta Guerra Fría. Pero, ¿cómo se dio? El conflicto fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en que se dividía el estado de Vietnam, norte y sur, entre 1959 y 1975, o sea, hoy. Y que a raíz de la intervención de acerca de 40 países hizo que se convirtiera en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. El desarrollo del conflicto, que cada vez fue sumando nuevos actores mundiales en calidad de aliados, se puede resumir así. 1964. Vietnam del Norte prosigue sus acciones en Vietnam del Sur a través del Frente de Liberación Nacional, FLN. 1965. Estados Unidos intensifica sus acciones militares contra los rebeldes que buscan someter a Vietnam del Sur. 1967. Pese a la contundencia de las acciones militares, Estados Unidos no consigue derrotar a las tropas de la LFN que operan en Vietnam del Sur. 1968. El presidente Johnson ordena cesar a los bombardeos en Vietnam del Norte y su sucesor, Richard Nixon, promete que los soldados norteamericanos regresarán pronto a su país. 1969. Se inician las conversaciones de paz en París. 1970. Estados Unidos y Vietnam del Sur invaden Camboya, país vecino. 1972. Vietnam del Norte invade a su vecino del sur y Estados Unidos reinicia los bombardeos en territorio norvietnamita. 1973. Las partes acuerdan un alto al fuego y Estados Unidos se retira del conflicto. Las conversaciones en París continúan. Sin embargo, es inminente que la situación derive en la unificación de los dos territorios en un solo país, algo contra lo que siempre luchó Estados Unidos. 1974. La guerra continúa entre los dos bandos vietnamitas. 1975. Se consuma la victoria de la LFN con la toma de la ciudad de Saigón. 1976. Hoy. Unificación. Nace la República Socialista de Vietnam. Y ahora pasaremos con las principales consecuencias de la guerra de Vietnam, dichas por mi compañero Brandon. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de si lo están viendo en el día, en la tarde o en la noche. Corre, presentador Brandon Galván, que para nada se puso elegante en 5 minutos y para nada sus lentes son falsos. Hoy le vamos a hablar de la guerra de Vietnam y puestos lo vamos a hablar en un diccionario, porque aquí tiene muchas cosas interesantes. Empecemos. Las consecuencias de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, en la que además de participaron países como China del lado de los vietnamitas y Australia, España, Tailandia, Corea y Filipinas. Del lado de Vietnam del Sur, dejó cerca de 5.7 millones de víctimas. Además supuso un importante daño medioambiental en Vietnam y los países de la zona, especialmente Camboya, que además se vio afectado por la intervención militar de los Estados Unidos y tardó casi 2 décadas en iniciar su reconstrucción.
Dentro del orden mundial de la época, la derrota de los Estados Unidos significó un fuerte golpe a su poderío militar internacional, que hasta entonces gozaba de total inmunidad. China y la URSS fueron la que favorecieron esto. Sin embargo, el efecto más significativo fue la reconstrucción del propio Vietnam, que tuvo que acoger a los distintos grupos sociales y políticos en una sola nación. Además, los informes hablan de casi 10 millones de refugiados. Bueno, hasta aquí mi parte. Seguirá mi compañera o compañera quien siga. Y recuerden, tomen agua y no se pongan elegantes en México porque hace 25 grados. Dichas ya las consecuencias del conflicto, pasaremos a las dos entrevistas dichas por mi compañera Dulce y Cristel. En este noticiero le haremos una entrevista a los personajes Ho Chi Minh y a Nguyen Yap. Ok, comenzaremos con el señor Ho Chi Minh. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Ho Chi Minh? Buenas tardes, señorita Dulce Meraz. Me siento muy bien al estar con ustedes ahorita mismo. Estoy muy preparado para contestar cada pregunta que me hagan. Muchas gracias. Bueno, empezamos con las preguntas. ¿Cuál era su verdadero nombre? Mi verdadero nombre es Nguyen Dat San, pero es más fácil pronunciar mi otro nombre, Ho Chi Minh, ya que es mucho más cómodo para toda la persona. ¿Por qué fue destacado? Yo fui destacado por luchar contra el dominio de la colonial francés. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin, ils donnent de... ¿Cuándo y dónde nació? Yo nací el 19 de mayo de 1890 en un pueblo que es llamado Kim Lien, que está ubicado en Vietnam, más exactamente en Annam. ¿De quién era hijo? Yo fui hijo de un oficial que dimitió en protesta contra la dominación francesa de nuestro país. ¿Quién fue usted? Yo fui un líder revolucionario que envió en el comunismo el camino para liberar a Vietnam. De lo que más de 100 años de dominación francesa. ¿Por qué al comenzar el siglo XX desterraron a su padre de Indochina? Porque él estaba muy en contra de los regidores franceses. ¿Qué continentes recorrió? Yo recorrí por Asia, África y Europa. Y luego yo me trasladé a París, en donde viví por varios años. ¿Qué pasó cuando se trasladó a Moscú? Me empapé de la doctrina de Marx y de Lenin. Y luego, poco a poco, fui viendo que el comunismo es el camino ideal para una nación para que se independizara. ¿Qué pasó cuando regresó a Vietnam en 1941 después de 28 años de 28 años de exilio? ¿Cómo te lo digo? Los franceses ya no estaban ahí, desaparecieron por completo. Problema resuelto. De sus reemplazos se encontraban los japoneses, quienes invadieron desde la Manchuria hasta Birmania. Y uno nuevo empieza. Pero sí. ¿Y cuando llegó, qué fundó? Fundé un partido comunista y los primeros grupos de vietnamitas revolucionarios que combatieron a los japoneses conocidos como Viet Minh. ¿Qué pasó en 1954? En 1954 hubo una batalla llamada Dien Bien Phu, en donde Viet Minh fue el líder por el general Nguyen
Giap, socio revolucionario de Hong Chip, quien venció a los galos y declaró la independencia de Vietnam. Soy libre. Adiós, mocosos. Y después, ¿qué pasó con Vietnam? ¿Mm? Quedó dividida en dos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. La primera comunista y bajo la presidencia de Ho Chi Minh, o sea, yo, porque yo fui el presidente de ahí. Y la segunda no fue comunista como la mía. ¿Qué pasó con la Vietnam del Sur? ¿Mm? Llegó a Estados Unidos para librar una guerra contra la comunista del norte, llamada la Guerra de Vietnam. ¡Que se armen los putazos! ¿Y qué pasó con la guerra de Vietnam? La verdad no pude verla, ya que yo fallecí el 2 de septiembre de 1969. No pude ver años después de Vietnam libre, unificado y comunista. No estuve ahí para verlo, lamentablemente. Oh, qué triste, señor Ho Chi Minh. Bueno, muchas gracias por contestar y tener la paciencia por estas preguntas. Y eso ha sido todo para su parte. Gracias. De nada. Ahora continuamos con la entrevista a Myung Yap. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Yap. Bien, bien, sin ningún imperialista en mi país. No, amigo. No. Empezamos con las preguntas. ¿Quién fue usted? Yo fui un político y un general del Ejército Popular de Vietnam, así liberando durante la Guerra de Vietnam. ¿Y qué desempeñó? Pues la jefatura de las Fuerzas Armadas de dos guerras, que vendrían siendo la de Indochina y la de Vietnam, la más famosa y sangrienta. ¿Cuándo nació? Nací en 1911, en donde era pues una colonia de Francia, vaya. Se le llamaba la Indochina de Francia. Les rêves des amoureux sont... ¿Qué estudió y a qué se dedicó? Estudié Derecho, Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de Hanoi. También fui un periodista y profesor. ¿Y usted de qué fue parte? Era el movimiento anticolonial desde los 14 años ya, desde entonces. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. ¿Y a dónde se adhirió a finales de los años 30? Al Partido Comunista acá con Ho Chi Minh, que acá andaba también. Mejores amigos por siempre. Él era su líder y todo. ¿Qué organizó cuando huyó a China antes de la invasión japonesa a Vietnam? Un ejército guerrillero contra los franceses que ocupaban mi país. Pero a usted no le fue un impedimento no tener formación militar. No. Yo estudiaba mucho y pues aún así fui un gran estratega, no es por presumir, pero ahí vencí a los gringos, así que ya es algo. Mi mente es superior a la de los demás. Bueno, muy bien. Muchas gracias también por contestar las preguntas y estar presente en el noticiero. Y aquí Gracias nos a usted. despedimos la reportera Dulce Meraz y Miriam Cristel. Gracias a los que vieron. Yeah.
Ahora podemos agradecer que ya no tenemos la guerra de Vietnam y que se ha acabado uno de los conflictos más horribles de esta Guerra Fría. Esto ha sido todo por parte de las noticias del momento. Muchas gracias.